¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por comenzar su semana con nosotros, por acompañarnos en la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena y a continuación un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Recomienda la Secretaría de Salud no utilizar el agua del Ciapa para cocinar o lavarse los dientes. Con trifulcas, lesionados y cerca de 80 toneladas de basura, terminó en Guadalajara el último partido de México en el Mundial. Localizan con vida a los 3 estudiantes reportados como desaparecidos en Puerto Vallarta. Pues de hablar se acabó. Terminó la participación de México en el Mundial tras caer ante Inglaterra. El de este domingo fue un partido que, sin duda, ilusionó a muchísimos, que generó una gran expectativa y que, como se adivinaba, convocaría a decenas de miles de personas a espacios públicos como el Centro Tapatío o la Glorieta de la Minerva para presenciar un encuentro en el que muchos tenían confianza en que la selección mexicana seguiría avanzando en esta contienda. De acuerdo con el balance proporcionado por el gobierno estatal, alrededor de 115,000 personas se reunieron en estos y otros puntos de la ciudad. En el Centro Tapatío se contabilizaron 40,000 personas, en la Minerva 50,000 y en espacios como el Auditorio Benito Juárez y el Centro de Zapopan alrededor de 24,000. El gobierno de Jalisco reportó saldo blanco. Sin embargo, el exceso de alcohol, las trifulcas, las agresiones y hasta personas lesionadas por arma blanca forman parte del saldo que arroja la jornada de este domingo. Alberto Mariscal. Aunque el operativo implementado por las autoridades tapatías tras el partido entre México e Inglaterra fue reportado oficialmente con saldo blanco, horas después se confirmó un hecho de violencia relacionado con la jornada mundialista. 2 hombres de entre 25 y 30 años llegaron por sus propios medios al Hospital Santa Marta en la colonia San Juan Bosco con heridas provocadas por arma blanca en el abdomen. Los lesionados señalaron al personal médico que participaron en una riña ocurrida en las inmediaciones de Avenida Vallarta y Chapultepec al término del encuentro en el que México fue eliminado de la Copa del Mundo. Inmediatamente el hecho fue reportado a las autoridades y policías de Guadalajara acudieron como primeros respondientes y dieron aviso a la Fiscalía del Estado para el inicio de las investigaciones. Al nosocomio llegó un agente del Ministerio Público para entrevistarse con las víctimas, esclarecer los hechos e iniciar la carpeta de investigación. En otros hechos de violencia que marcaron la derrota de la selección, en el centro histórico de Guadalajara resalta un video que circula en redes sociales donde se observa a una multitud de aficionados sosteniendo un enfrentamiento con elementos antimotines en el que se lanzan botellas y otros objetos contundentes. Sin embargo, las autoridades insistieron que el operativo concluyó sin incidentes mayores. Ahora, las autoridades ministeriales buscan identificar y localizar a los responsables de esta agresión, que se suma a los hechos registrados tras la eliminación de la selección mexicana del Mundial. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y una vez que la afición abandonó las calles, el ejército de trabajadores de aseo público de Guadalajara, que llegó a estos puntos de concentración masiva, pues para recoger, en esta ocasión, cerca de 80 toneladas de desperdicio. De acuerdo con la Coordinación General de Servicios Públicos del Gobierno Tapatío, fueron retiradas 44 toneladas de basura del FanFest, ahí en el centro histórico, y cerca de 35 toneladas de basura en la Minerva. De hecho, mire, ahí le va este dato. Desde que comenzó el Mundial, se han recolectado poco más de 1,000 toneladas de residuos, 1,000 toneladas de basura generadas por la afición. Además, la autoridad contabilizó a 41 conductores que terminaron en el Centro Urbano de Retención Vial por alcoholimetría, el famoso curva, tras dar positivo a las pruebas. Las revisiones se realizaron en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, en donde miles de aficionados se reunieron para seguir este encuentro. La corporación destacó que el programa de alcoholimetría registra cifras históricas desde el arranque del Mundial. ¿Cuántos están poniendo borrachos y se suben al coche? Pues tan solo en el primer fin de semana de este torneo, 106 automovilistas fueron remitidos por conducir bajo los efectos del alcohol y exceder los límites permitidos por la ley.
Por cierto, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara reportó un incremento de 6% en el número de pasajeros nacionales e internacionales durante el mes de junio, de acuerdo con los datos que da el Grupo Aeroportuario del Pacífico. El mes pasado, el aeropuerto recibió a un total de 1.565.000 pasajeros frente al 1.477.000 en junio del año pasado. Y este incremento, dicen, se debe a los 4 partidos del Mundial que se desarrollaron aquí en Guadalajara. Sin embargo, y ojo con esto, en realidad esta cifra se queda muy corta. Decían, cuando hablaban de los pronósticos y todas las previsiones y los beneficios del Mundial, decían que al aeropuerto de Guadalajara llegaría prácticamente el doble, algo así como 3 millones de pasajeros. Así que el dato oficial que hoy da el GAP, pues se queda prácticamente a la mitad. No vino la gente que estaban esperando que viniera. Y no solo eso, en Puerto Vallarta registraron una caída cercana al 20% en el número de pasajeros. Así que, bueno, ya concluirá usted si el balance es positivo o negativo. Se han dado ya a conocer algunas cifras, números importantes en términos de derrama económica, pero al GAP no le fue como esperaba y sabemos de cierto que a los hoteleros tampoco. Para muchos, la gran emoción generada en el Mundial terminó con la derrota de México. Sin embargo, el torneo continúa, se sabe que la afición seguirá acudiendo al centro tapatío y que vienen algunos otros partidos que convocarán a miles de aficionados. Las semifinales y claro la final, para lo que el gobierno, al menos así lo anunció, tendrá pantallas nuevamente ahí en la glorieta de la Minerva, a la espera de que los operativos que se implementen para esas fechas, ahora sí, arrojen buenos o mejores, por lo menos, mejores resultados. Vamos ahora a lo que más allá del estado de ánimo realmente incide en la calidad de vida de quienes habitamos la zona metropolitana, el agua. Un agua que continúa llegando turbia y olorosa a cientos de colonias de la ciudad. Es más, parece que son cada vez más las colonias que tienen este problema, colonias en las que antes no había este tipo de quejas o reportes, ahora sí. Y más allá de la molestia, lo que preocupa es el impacto que pueda generar en la salud de la población. Hoy el titular del ramo en Jalisco habló al respecto. Insiste en que el agua que suministra el CIAPA no es peligrosa, pero definitivamente hay actividades que no deben realizarse con ella. En el área metropolitana de Guadalajara, la recomendación preventiva para las familias es no usar agua de la llave para beber ni preparar alimentos. Para esos usos se ha utilizado desde hace ya décadas el agua de garrafón o purificada. Pues no es peligrosa, pero mejor no la utilice para esos fines. El funcionario estatal insiste en que no existen motivos técnicos para emitir una declaratoria sanitaria o una alerta epidemiológica y que en todo caso esa es una facultad del gobierno federal. Pero ya lo escuchó usted, para cocinar o para lavarse los dientes hay que utilizar agua de garrafón. Y este tema, el de la crisis del agua, impacta no solo a los consumidores domésticos. Hoy empresarios inmobiliarios afirman que el agua sucia, turbia, maloliente que distribuye el CIAPA ya está afectando a las inversiones en el ramo. Naye Medina. El problema del agua turbia y con mal olor en Guadalajara ya no solo preocupa a los vecinos, ahora también comienza a encender focos rojos en el sector inmobiliario, donde desarrolladores y compradores ya analizan 2 veces antes de invertir en algunas zonas de la ciudad. Y efectivamente sí nos afecta directamente al sector inmobiliario, porque ¿cómo le vas a pedir a desarrolladores que vengan, construyen un proyecto habitacional muy atractivo, muy bonito, pero no les podemos garantizar que el agua sea completamente pura y como es necesaria para que podamos bañarnos y que podamos utilizarla? Y aunque hasta el momento ningún proyecto se ha cancelado, desde la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI, aseguran que sí hay compradores que han preferido buscar vivienda en colonias donde el problema no ha sido tan severo, pues hay zonas en las que han tenido que invertir más para tener agua limpia. Sin embargo, son inversiones mayores, donde hay condominios que tienen que invertir 200, 300 mil pesos para poder poner un buen sistema de filtrado y poder contrarrestar este tema del agua.
Es por esto que hacen un llamado a los 3 niveles de gobierno para atender cuanto antes la crisis hidráulica, al considerar que garantizar agua de calidad es tan importante como ofrecer seguridad de infraestructura para mantener la confianza de quienes buscan invertir en Guadalajara. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Pues, ¿qué le parece a usted? ¿En qué otros ámbitos, en qué otros rubros está impactando la mala calidad del agua que distribuye el CIAPA y la inversión de miles y en algunos casos de cientos de miles de pesos que tienen que hacer los particulares, que la ciudadanía está desembolsando? Porque a pesar de estar pagando por el servicio de agua potable, el gobierno al día de hoy ha sido incapaz de proporcionar, de suministrar un agua con las características mínimas indispensables para que pueda emplearse con mucha mayor confianza. Sabemos que están trabajando en eso, así lo han anunciado. Han presentado un plan de 30 acciones, una inversión multimillonaria, 25,000 millones de pesos, pero es un proyecto, así lo han reconocido también las autoridades, a corto, mediano y a largo plazo, por lo que al día de hoy no hay certeza de exactamente cuándo pudiera remediarse este problema. Y esta es hoy la denuncia que están haciendo los inmobiliarios. Una denuncia que se suma a la que recientemente hacían también industriales de Jalisco, quienes afirmaban que el 80% de las industrias asentadas aquí en la zona metropolitana también resultan afectadas por el agua que distribuye el CIAPA, un organismo que, lo sabemos, enfrenta una crisis financiera, además de su administración cuestionable por todos los deudores, los grandes deudores, y en parte también por quienes no pagan el agua porque la ley así se los permite. En este contexto, hace unas horas, la Comisión de Hacienda de la Universidad de Guadalajara aprobó que las empresas de la UDG, como el Auditorio Metropolitano, es decir, el Auditorio Telmex, finalmente paguen por el agua que consumen. No lo hacían, a pesar de generar ganancias, a pesar de operar literalmente como una empresa. Y ahí tiene usted en pantalla la lista de estas empresas universitarias, que les llaman ahora entidades productivas de la UDG, que no pagan agua, que ahora lo harán. Dice la rectora de la Casa de Estudios, Carla Planter, que esta medida busca apoyar en la resolución de crisis del agua en la ciudad. El resto, ojo, el resto de la infraestructura universitaria, aquella que está destinada literalmente a asuntos de carácter educativo, académico, a la investigación, continuará sin pagar el servicio. Pero por lo pronto, todas esas empresas que usted vio en pantalla, todas esas finalmente sí se pondrán a mano con el CIAPA. Queda una pregunta flotando en el aire. ¿Pagarán a partir de ahora o habrá algún tipo de retroactividad? Seguramente será lo primero. La intensa lluvia registrada la tarde de este lunes en el municipio de Tepatitlán provocó severas inundaciones, dejando afectaciones en distintos puntos de esa localidad. La fuerza de la corriente del agua en algunos puntos arrastró a una mujer y a un hombre por varias cuadras. Ambos fueron rescatados por los equipos de emergencia y afortunadamente no presentaron lesiones de gravedad y no fueron desaparecidos por la fuerza del agua. De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, al menos 19 viviendas y 3 vehículos resultaron afectados por el ingreso de agua. Además, se reportó la caída de árboles, encharcamientos de consideración, estas inundaciones que van mucho más allá de un encharcamiento, y afectaciones a la circulación en diversas vialidades, especialmente en la zona centro del municipio. Elementos de protección civil continúan con las labores de evaluación y atención a la población afectada. Y de vuelta aquí, a la zona metropolitana, la intensa lluvia de este domingo provocó una fuerte corriente de agua en el cruce de la avenida Joaquín Amaro y la calle Hacienda de Tala, en la zona de Oblatos, en Guadalajara. Varios videos mostraron la fuerza con la que el agua descendía por la vialidad, generando un gran riesgo para los automovilistas, para los motociclistas, para los peatones que transitaban por este lugar. Afortunadamente, el nivel del agua disminuyó conforme avanzó la tarde sin que se registraran o reportaran mayores afectaciones.
Y además en el municipio de El Salto fueron sorprendidos por una intensa tormenta acompañada de fuertes rachas de viento y la caída de granizo, condiciones que complicaron la circulación y que tomaron desprevenidos a los habitantes de esta zona y por supuesto a los automovilistas que por ahí transitaban. En distintos puntos del municipio se registraron calles cubiertas de agua, además de una intensa granizada que redujo la visibilidad por varios minutos. Las rachas de viento también provocaron afectaciones en algunos sectores de la zona metropolitana de Guadalajara, en donde se reportó la caída de ramas e incluso la caída también de algunos árboles. Y mire, de acuerdo con algunos especialistas, las lluvias también han permitido mejorar la calidad del aire aquí en la ciudad. Eso, y dicen también las autoridades, que la verificación vehicular, que como se lo hemos dicho, registra este año un rezago importante, un avance de apenas el 30-35%. Aunque la contaminación por ozono disminuyó de forma importante en la zona metropolitana de Guadalajara durante el primer semestre del año, las autoridades estatales reconocen que el resultado no se debe solo al programa de verificación vehicular, sino también a un temporal de lluvias más favorable y a condiciones meteorológicas distintas. Del 1 de enero al 30 de junio, los episodios de mala calidad del aire pasaron de 164 a 56, mientras que las precontingencias por ozono disminuyeron de 143 a 48. Además, en lo que va de 2026, no se ha declarado ninguna contingencia por este contaminante. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente aclaró que el clima jugó un papel importante. No, claro, yo no podría atribuir 100% a nuestras actividades. La atmósfera tiene su propio manejo, su propio fluido. Claro que nos ayuda y bueno, hemos tenido un buen temporal, pero creo que también se pueden notar las acciones que hemos realizado. A pesar de los resultados positivos, apenas entre el 30 y el 35% del parque vehicular ha cumplido con la verificación en Jalisco. Es decir, todavía faltarían alrededor de 2 millones de vehículos por realizar el trámite. Importante recalcar que justo este avance, que aún es corto y deseamos que sea mucho mayor, ya genera impactos en beneficio de la sociedad, ¿no? De todas las personas que incluso no conducen un vehículo, pero que definitivamente respiramos en el área metropolitana de Guadalajara. Las autoridades informaron que el problema no está necesariamente en la antigüedad de los autos, sino en su mantenimiento. Un vehículo que no aprueba la verificación puede emitir hasta 6 veces más óxidos de nitrógeno que uno en buenas condiciones. No se trata solo de pasar la prueba de verificación, se trata de identificar qué está fallando y corregirlo. Que un vehículo sin mantenimiento, sin importar su año, modelo, que no aprueba la verificación vehicular, emite más contaminantes que un vehículo que la aprueba. A pesar de la reducción del ozono, las autoridades recordaron que otros contaminantes como las partículas suspendidas siguen provocando mala calidad del aire en zonas como Miravalle y al sur de la ciudad, por lo que el reto ambiental en la metrópoli está lejos de resolverse. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Y el llamado una vez más por parte de las autoridades a cumplir con la verificación vehicular. La estadística pues no pinta nada bien. Apenas 1 de cada 3 vehículos ya a la mitad del año ha cumplido con esta obligación, aunque habrá que decirlo, si usted pagó el refrendo en tiempo y forma, pues está cubierta ya la verificación, así que valdría la pena preguntar, hacer una consulta a los automovilistas respecto a por qué no están cumpliendo con esta obligación, incluso aún habiéndola ya pagado, o bueno, habiendo cumplido con el pago del refrendo vehicular, que dicen lleva gratuita la verificación. Con información en materia de seguridad, le comento que la Fiscalía del Estado informó sobre la localización con vida de las 3 estudiantes reportadas como desaparecidas en Puerto Vallarta. Estas estudiantes que habían sido vistas por última vez el pasado 25 de junio en la colonia El Zancudo. La Fiscalía de Jalisco informó que tras los operativos de búsqueda y las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, se estableció que estas jóvenes llegaron por sus propios medios con un familiar, en donde se confirmó que estaban en buen estado de salud. Estas estudiantes fueron reunidas ya con sus familias y es importante subrayar que, finalmente son localizadas porque ellas deciden regresar, no porque haya habido un resultado por parte de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Estatal. Resuelto aparentemente el caso de estas 3 jóvenes
reportadas como desaparecidas en Puerto Vallarta. Faltará conocer en qué contexto se da su desaparición y el regreso a casa o por qué se ausentaron. Pero tenemos también otro tema pendiente, otros 3 adolescentes desaparecidos que corresponden al área metropolitana de Guadalajara. Y sobre ese tema aún no hay mayores avances. Un joven fue agredido hace apenas algunas horas con un arma blanca al ingreso de una de las estaciones del tren ligero. Un hombre terminó apuñalado al intentar ingresar al tren ligero. La agresión ocurrió en la estación Belisario Domínguez de la línea 2, ubicada en el cruce de Javier Mina y Jarauta, en Guadalajara. ¿A ustedes le hablaron a la ambulancia? No, le habló el guardia del tren. Ah, del tren, ya. ¿Estaba muy ensangrentado? Sí, de aquí les tocó. Traía como que aquí un torniquete. Un torniquete con pañuelo. La víctima, de aproximadamente 30 años, recibió una puñalada en el hombro izquierdo, presuntamente provocada con una navaja. Tras el reporte, ciclopolicías acudieron para resguardar y acordonar la estación, mientras paramédicos trasladaron al lesionado a un hospital cercano. Su estado de salud fue reportado como fuera de peligro. El agresor escapó corriendo del lugar. Ahora, el Ministerio Público analiza las cámaras de seguridad de diversos establecimientos de la zona para tratar de identificar y localizar al responsable. Para Imagen, Israel Orozco. Un accidente vial dejó a un motociclista lesionado. Hospitalizado y con pérdida de conocimiento, se encuentra un motociclista quien resultó gravemente herido tras verse involucrado en un accidente con un automóvil en la colonia San Juan Bosco en Guadalajara. El percance ocurrió en el cruce de las calles Manuel Paino y Basilio Vadillo. Tras el impacto, el conductor de la motocicleta quedó inconsciente sobre la cinta asfáltica con una evidente fractura en la pierna y un posible grave trauma de cráneo. El mismo se encuentra inconsciente con una probable fractura en la extremidad inferior a la altura de fémur. El mismo, por su estado de inconsciencia, se decide el traslado de manera urgente a la Cruz Verde para su mejor valoración. El lesionado, de aproximadamente 30 años, fue trasladado de urgencia a un puesto de socorro cercano, donde permanece bajo observación y atención médica de especialistas debido a la gravedad de sus lesiones. Por su parte, la conductora del automóvil involucrado fue valorada en el lugar. Únicamente presentó contusiones y probables esguinces que no meritaban traslado hospitalario, por lo que se quedó en el sitio para resolver su situación legal con las autoridades. Al lugar del accidente llegaron las respectivas aseguradoras para los procedimientos legales, esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, informó para Imagen Alberto Mariscal. Se acabó la incertidumbre, hoy se publicó el calendario para la entrega de pensiones del bienestar y hoy comenzó también ya la dispersión de recursos. Largas filas se registraron desde muy temprano afuera de las sucursales del Banco del Bienestar luego de que la Secretaría emitiera el calendario correspondiente para otorgar los depósitos. Hay que recordar que los recursos se van a dar por orden alfabético. Me toca ahora la letra A. Lo malo es que nos tienen parados. Voy a ver mis sillas que nos sacaran ahí, aunque sea los que no podemos. A cobrar. ¿Y para qué usa estos recursos? Pues para la comida, se puede decir, pero no nos alcanza para los 2 meses. Los pagos se realizarán de manera escalonada de acuerdo con la primera letra del apellido de los beneficiarios. La dispersión arrancó este lunes 6 de julio con la letra A. El martes 7 corresponde a la B. Las letras C recibirán el apoyo el 8 y 9 de julio. D, E y F el 10. G los días 13 y 14. H, I, J y K el 15. L el 16. M el 17 y 20. N, Ñ y O el 21. P y Q el 22. R el 23 y 24. S el 27. T, U y V el 28. Y la W, X, Y y Z el 29 de julio. Y aunque el calendario fue dado a conocer apenas este lunes 6 de julio, desde la semana pasada decenas de adultos mayores habían acudido a sucursales del Banco del Bienestar con la esperanza de recibir su depósito. Vine la semana pasada, pero no había nada. Dijeron que hasta hoy. Que no había dinero, nos regresamos y que hasta ahora. Ok, ¿cómo le hizo por mientras? Pues aguantarnos, ¿qué hacemos?
Las autoridades recordaron que no es necesario acudir antes de la fecha asignada en el calendario, ya que el recurso se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y permanece disponible para retirarlo cuando cada beneficiario lo decida. Para este bimestre, las personas adultas mayores recibirán 6.400 pesos, las beneficiarias de la pensión de mujeres reciben 3.100 pesos, las personas con discapacidad 3.300, las madres trabajadoras 1.650 y los beneficiarios del programa Sembrando Vida 6.450 pesos. Este programa se entrega mensualmente. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Oiga, y antes de despedirnos, mire, bomberos de Tonalá rescataron a un perro pastor belga que cayó a un canal pluvial de 4 metros de profundidad en la colonia Santa Paula. Los oficiales realizaron maniobras con apoyo de una escalera para poner a salvo este chucho, que afortunadamente no presentó lesiones. Y ahí tiene usted la escena del rescate. Nos vamos, muchas gracias, que descanse, buenas noches.